Perfecto. Vamos. ¿Se puede ver con claridad? Sí, doctor. Perfecto. Vamos a continuar con la parte, con la teórica de día a la fecha, con piel. Ustedes ya vieron, acuérdense, para su examen, la palabra clave es melanoma, ¿ok? No lo he dado, ya lo dieron, pero eso es lo más importante en su examen. Porque muchas veces hasta parece reiterativo, ¿ok? Pero el melanoma es una neoplasia maligna que es muy agresiva, ¿ok? Les digo que en 6 meses de diagnosticada la lesión, hace metástasis. Metástasis no solamente a aledaños, sino a órganos diana, como es cerebro. Metástasis a cerebro a 6 meses. Eso es lo importante. Como médico general, tienen que saber que un nebus puede ser un melanoma, ¿ok? El melanoma es un lobo vestido de oveja, ¿ok? Porque por la parte superficial no tiene mucha relevancia, ¿no? Pero por debajo está atacando el sistema al punto de migrar y llegar hasta el cerebro, ¿ok? O sea, quiero que haga mucha énfasis en lo que sería melanoma en la parte de piel. Obviamente los nebus displásicos, que son que pueden progresar a un melanoma maligno. Obviamente la inmunohistoquímica, ¿no? Estaríamos hablando de ese 100 melan A HMB45, que es para el diagnóstico de melanoma. No todos los melanomas están asociados a lo que sería a la luz ultravioleta, eso hay que tener en cuenta. Hay muchos de los melanomas que son acrales en la piel, en el pie, diré, como en la mucosa vaginal, mucosa del ano, o sea, no es característico, ¿ok? Ténganlo presente, que puede estar asociado como no, ¿ok? Entonces, continuamos con los tumores ya de la parte inferior, que sería de la dermis, ¿no? Empecemos. Vamos a ver dos tipos de tumores dérmicos. Uno sería el fibrohistiocitoma benigno, que es un dermatofibroma, y la porción maligna de este mismo tumor es el dermatofibrosarcoma protuberans. Vamos a desglosar cada uno de estos. En el primero, tener en cuenta que es una lesión benigna, como pueden apreciar en la imagen izquierda en la macroscopía, llega hasta 1 centímetro de diámetro mayor. Hay una predilección sobre las mujeres jóvenes, más que todo en adultos, en las piernas, edad media. El tamaño es variable, la causa se atribuye a traumas, siendo una respuesta anómala. También pareja de fusión del gen del receptor de la tirosinasa alca, considerándose unas neoplasias verdaderas. Hago énfasis porque hay una estrella, ¿no? Entonces, para mí es muy importante porque es uno de los tumores benignos más comunes que podemos llegar a apreciar. Entonces, siempre hago énfasis, hago una pregunta de examen, entonces quiero que ustedes tomen nota, ¿no? De las diapositivas que miren. Yo siempre les intento ayudar, ¿no? A todos ustedes, siento que se merecen, el estar hecho de estar en la San Simón, se merecen esto y más, ¿no? Porque están contra el mundo y tienen que subir su promedio, ¿no? Para postular a una residencia, postularse a un cargo. Entonces yo creo que hay que se basa mucho, ¿no? En hacer pedagogía, destacar cuáles son los temas importantes, qué temas son importantes para el médico general, ¿no? Entonces, que van a ser futuros colegas. Entonces, quiero ayudarles de alguna u otra forma, haciendo énfasis en algunos temas, ¿no? Entonces, siempre que vean una estrella, para mí es importante y probablemente entre en su examen, ¿no? Siempre va a haber una pregunta, ya sea de selección múltiple o un caso clínico, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta. Sepan que
son pápulas, ¿no? Son pápulas amarronadas, como pueden apreciar, algunas tienen una porción de escamosa, pero en la microscopía, ¿qué vamos a ver? Va a haber una lesión, como pueden apreciar en la imagen superior izquierda, que está bien delimitada, no capsulada, está bien delimitada. A pesar de ser una lesión benigna, tiene una extensión, una infiltración a tejido adiposo, ¿no? Como se ve en la porción inferior, se aprecia una invasión a tejidos adiposos, a los adipocitos, entonces infiltra de tal medida hacia profundidad, ¿ok? A diferencia de lo que vamos a ver con el dermatofibrosarcoma protuberans, sarcoma, estamos hablando de una lesión maligna muy de músculo esquelético, ¿no? Fibroblastos malignos, por eso es el nombre, ¿ok? Y como se aprecia en la imagen superior izquierda, es una lesión que está ulcerando la porción superior, ¿no? Es una lesión blanquecina, homogénea, y está infiltrando el tejido adiposo. Entonces, como es una lesión maligna, la mayoría de estas lesiones malignas tiene un crecimiento lento, tiene una invasión a vasos linfáticos, como una invasión perineural, va a haber metástasis en tumores con mayor atipia citológica. En cuanto a la patogenia, hay una translocación que afecta a los genes que codifican el colágeno 1A1, que es que el COL1A1, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas beta, y el tratamiento obviamente va a ser una extirpación ampliada, ¿no? ¿Por qué ampliada? Porque tiene que ser más de un centímetro de margen de lo que es visible, porque subyacente al mismo, en la microscopía, puede haber una invasión a tejido adiposo, como se aprecia en la imagen inferior, ¿no? Entonces, la macroscopía es un nódulo que protruye, más que todo hay una predilección en el tronco. La microscopía son fibroblastos, como su nombre indica, fibroblastos son un patrón estoriforme, ¿no? Tiene una extensión a dermis, a la grasa subcutánea, como si fuera un panal de abejas, ¿no? Si tienen mucha imaginación, pueden apreciar estos adipocitos, que son todos regulares, monomorfos, pero están distribuidos como si fuera un panal de abejas, ¿no? Y el resto es tumor, ¿no? Es un tumor maligno. A mayor aumento se ve con estas características, ¿no? Que son enlaces de trigo, spin cells alargadas, elevado índice mitótico, hipercromasia nuclear, ¿no? En ese patrón característico arremolinado, ¿no? Un patrón estoriforme. Vamos con otro tumor. Cuando hablamos de los tumores que migran a la piel, hay que tener en cuenta la micosis fungoide, ¿no? La micosis fungoide es un linfoma cutáneo de linfocitos T. CD4 es el más común de los linfomas cutáneos, el de los linfocitos T. Esa edad es indiferente, más que todo hay personas, más que todo en mujeres, se ha visto muchos casos, más frecuente más de 40 años. Entonces, no importa la edad, porque puede haber en personas jóvenes, ¿no? En cuanto a la macroscopía, como podemos apreciar en la imagen izquierda, son placas elevadas descamativas, rojizas, que estas llegan a ulcerarse. Hay una predilección por el tronco, por el cuerpo, tronco, extremidades, cara y cuero cabelludo. El tratamiento va a ser tópico con corticoides o luz ultravioleta, ¿no? Que puede ayudar a la mejoría de este tipo de lesiones, ¿no? En cuanto a la microscopía, como pueden apreciar, en la imagen inferior son linfocitos atípicos en una disposición en banda porque es subdérmica, ¿no? Subepidérmica y hay una dermis superficial, entonces podemos apreciar esa destrucción en la unión dermoepidérmica. No se puede diferenciar muy bien acá dónde es la diferencia entre lo que es la dermis de la epidermis. Entonces hay una destrucción y está basado por estos linfocitos. Se pueden apreciar, son esas células bien eosinófilas, azules, con una presenta una irregularidad, bordes irregulares, bien hipercromáticos, mitosis, podemos apreciar acá múltiples mitosis, yo sé que aquí vamos a dibujar una, esta es característica, y ya podemos apreciar lo que serían los microabscesos de Pautier, ¿no? Que serían estos,
ya forma microabscesos, ¿no? Y lo característico, como les decía, tumores que migran a la piel. Entonces, ven, estos siguen siendo, son linfocitos atípicos, neoplásicos. ¿Y dónde están? En la epidermis. Entonces, han migrado desde la dermis hasta la epidermis. No es normal que haya un linfocito en la epidermis. Entonces, a este fenómeno le llamamos epidermotropismo. Ese fenómeno en el cual el linfocito atraviesa el epitelio, atraviesa hacia la superficie y como pueden apreciar hay una destrucción de los vasos. Este es un vaso y hay una destrucción de los vasos. No se ve el endotelio de los vasos. Hay muchas estructuras y anexos cutáneos que pueden estar afectados a nivel de la unión dermoepidérmica, ¿no? Que eso es característico en este tipo de lesión. Ahora que hemos hablado de los tumores, vamos a avanzar en las dermatosis inflamatorias. Este tema es muy característico. Ten en cuenta que para el dermatólogo es muy importante el diagnóstico final del patólogo, ¿ok? Muchos de los seguros clínicos, si no tienen, digamos, el diagnóstico final de psoriasis, por darles un ejemplo, no llega a cubrirlo todo el tratamiento y son tratamientos largos de toda la vida, entonces es un costo el diagnóstico, ¿no? Tener en cuenta que muchas de las patologías se llegan a aparecer en la clínica, ¿no? Entonces, pero para eso está el patólogo, para dar el diagnóstico final del tipo de enfermedad. Mucho del diagnóstico tiene que ver con una relación clínico-patológica, ¿no? Normalmente los dermatólogos tienen un dermatoscopio, entonces tienen una lupa mayor aumento que pueden ver las características propias de la lesión, ¿no? Pero muchas de ellas son ambiguas, por así decirlo, como vamos a ver en la dermatitis eczematosa, ¿no? Que puede tener, dependiendo la fase, puede ser una fase aguda, pero si la diagnosticamos en una fase crónica, puede tener mucha similitud con lo que sería la psoriasis, ¿no? Entonces, esto quiero que tengan en cuenta, ¿no? Entonces, para el clínico, en este caso el dermatólogo, es muy difícil poder diagnosticar, diferenciar, porque en la clínica las dos lesiones presentan la misma forma, o sea, no es característico. Obviamente el eczema debería ser una dermatosis húmeda, tumefacción, a diferencia de la psoriasis, que es bien seca. Pero cuando hablamos de una dermatitis eczematosa en fase crónica, es similar a la psoriasis, ¿no? Que eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, como pueden apreciar, vamos a dividir las aguas de lo que sería agudas y crónicas. Agudas, obviamente por el tiempo, van a ser de días a semanas, va a haber neutrófilos, linfocitos, hasta macrófagos, va a haber una fase de cambio adaptativa celular, que eso le llamamos edema, tumefacción celular, ¿no? Muchas de esas enfermedades van a ser la urticaria, la dermatitis eczematosa aguda, el eritema multiforme, y en cambio las crónicas van a ser de meses a años. Va a haber cambios en el crecimiento epidérmico, va a haber atrofia o hiperplasia, llegando hasta fibrosis, ¿no? Que es la fase final, ¿no? De una enfermedad crónica, de una dermatosis crónica, ¿no? En este caso, acuérdense que las enfermedades características es la psoriasis, la dermatitis seborreica y el líquen plano, que líquen plano es la enfermedad de las 6P, acuérdense, ¿no? Que eso lo vamos a ver a continuación, ¿no? Vamos, empezamos con la primera, con la urticaria. Entonces, como pueden apreciar en la imagen izquierda, son jabones, son lesiones características. Ustedes ya al próximo año ya van a estar rotando por dermatología y van a ver las características de las lesiones. Nosotros ya le estamos adelantando con estas lesiones que son jabones, que son lesiones sobrelevadas, ¿ok? Tienen estas formas características, ¿no? Y acuérdense que tienen formas geográficas, cualquier índole, y es una fase aguda, desaparece en menos de 24 horas, ¿no? Entonces estos jabones se han causado por la degranulación localizada del mastocito y se asocia a una hiperpermeabilidad microvascular dérmica. Por ende se ve esa coloración. Si hay una hiperpermeabilidad vascular, entonces va a tener esa coloración bien rojiza, ¿no?
y va a ser múltiple. Tiene una predilección por el tronco, extremidades, hasta pabellones auriculares y se da en pacientes jóvenes entre 20 a 40 años. Tiene episodios que pueden durar hasta días y pueden persistir hasta meses, pero es raro los casos. En cuanto a la patogenia, es el resultado de la liberación inducida por los antígenos de mediadores vasoactivos procedentes de los mastocitos. Entonces, en la macroscopía, como pueden apreciar, son pápulas pequeñas pruriginosas, muy pruriginosas, a placas edematosas grandes, ¿no? Formas anulares, lineales, arciformes, geográficas en algunos casos. Y en cuanto a la microscopía, podemos apreciar en la imagen inferior izquierda un leve infiltrado inflamatorio linfocitario, neutrofílico porque es una fase aguda y hay aislados eosinófilos. Hay haces de colágeno que están presentes entre los espacios entre sí, ¿no? Y como pueden apreciar, esas zonas más claras, blanquecinas, es el edema dérmico, ¿no? Por eso se eleva un poco, hay tumefacción celular y por ende llegan a tener esa coloración más translúcida, ¿ok? Vamos con la siguiente, con la dermatitis eczematosa aguda. Hay diferentes tipos de dermatitis eczematosa. Ustedes bien saben que una de estas es de contacto, que es la alérgica, ¿no? Esta de contacto son personas alérgicas al látex, por darles un ejemplo. La dermatitis eczematosa aguda atópica porque tiene una localización atípica, ¿no? Entonces esta lesión tiene lugares inusuales, como su nombre indica, que son lesiones flexoras a nivel de los codos, detrás de la rodilla, a nivel del cuello, entre otros lugares, ¿ok? Y la tercera es la eczematosa, que está inducida por fármacos. En la microscopía vamos a ver muchos eosinófilos, ¿no? Cuando es eczematosa por fármacos. Otra es la eczematosa fotosensible, ¿no? Que está expuesta a rayos ultravioleta, que es más sensible y presenta una dermatitis a nivel de la piel. En zonas fotoexpuestas, obviamente va a ser la cara, los brazos, zona del escote en las mujeres, en mayor medida. Y la quinta, que es la irritante primaria, ¿no? Que es más que todo por detergentes, que pueden lesionar, ¿no? Pueden producir una lesión a nivel de la piel. Ahora, les traigo este esquema, ¿no? En el cual podemos identificar los diferentes estadios de una dermatitis eczematosa. Entonces, como pueden apreciar, hay una evolución de la misma, lo que les decía. Hay A, B, C, D, E, ¿no? Hay 5 fases. Entonces, en la primera solamente se ve un ligero infiltrado inflamatorio perivascular a nivel del vaso. Esto se ve a las 24 o 48 horas. En la segunda ya se ve estas áreas de esponjiosis, tumefacción celular, edema intracelular, que son estas zonas, ¿ok? Entonces se empiezan a esparcir un poco las células epiteliales, ¿no? Y forman ya microvesículas. En la tercera fase, ya se puede apreciar una descamación anómala, como pueden apreciar algunas de estas células ya se empiezan a descamar y el aumento en el tamaño, si se dan cuenta ya hay una cantosis en relación a la primera, ¿ok? En la segunda ya vamos a ver estas áreas, ¿no? Estos núcleos celulares, haciendo referencia a una hiperparaqueratosis. Entonces es cuando hay un defecto en la maduración, madura muy rápido, ¿no? Por eso hay un engrosamiento de la piel. Tal es el punto que no llega a perder el núcleo en la capa córnea, en la fase final, ¿no? Y por último ya va a haber una hiperkeratosis, va a haber una descamación continua de las células a este nivel y si pueden apreciar, miren el engrosamiento y a esto le llamamos acantosis, que esta es la fase más crónica de lo que sería una dermatitis eczematosa. Entonces, como les decía, el diagnóstico es característico, el diagnóstico es final.
en lo que sería un diagnóstico entre lo que sería una dermatitis eczematosa aguda versus una psoriasis, ¿no? Una dermatosis psoriasiforme, una enfermedad de psoriasis. Entonces, es muy difícil para el clínico poder hacer un diagnóstico final solo porque son muy similares. Y eso lo vamos a desglosar en la parte de lo que sería psoriasis, ¿no? Porque hay algunas características que son propias de la enfermedad, a diferencia de lo que sería una dermatitis eczematosa. Pero en la dermatitis eczematosa, acuérdense que, como su nombre lo indica, tiene eczema, entonces va a tener esponjosis, microvesículas, edema, a diferencia de lo que sería una psoriasis, que va a ser una dermatitis seca, ¿ok? Va a ser seca. Y eso lo vamos a ver a continuación. Otra, hay que tener en cuenta el tratamiento, ¿no? Que es más que todo con corticoides, corticosteroides tópicos que van a ayudar en la desinflamación en este tipo de lesiones, ¿no? En cuanto a la patogenia, se debe a reacciones inflamatorias mediadas por linfocitos T. Más que todo va a haber una hipersensibilidad de tipo 4. Ustedes ya saben, hay 1, 2, 3, 4. Esta es de tipo 4, ¿no? En cuanto a la macroscopía, como pueden apreciar en la imagen superior izquierda, son lesiones papulovesiculares rojas con costras descamativas. En la porción inferior ya se aprecia ese edema vesicular, esa porción blanquecina central hace referencia al edema, y aparte de tener esa acantosis, ese engrosamiento de la piel, la hiperkeratosis, que es el desprendimiento de queratina, que sería este, ¿no? Entonces, de esa medida podemos apreciar, ¿no? Esta es la queratosis, la acantosis es el engrosamiento, el edema es este. Entonces, va a haber un denso infiltrado inflamatorio, linfocitario, polimorfo nuclear, neutrofílico, que es este, ¿no? Entonces, podemos apreciar de esta índole la dermatitis eczematosa aguda, ¿no? Ahora, cuando es de contacto a antígenos tópicos, presenta ya placas más exudativas, más edematosas, más pruriginosas y contiene ya ampollas, ¿no? Hay que tener en cuenta que no haya una sobreinfección de por medio. Y cuando es muy aguda va a haber esa esponjosis, lo que le decía, esponjosis, microabscesos, puede tener, el tiempo es más, con el tiempo son más hiperkeratósicas y acantósicas, entonces se engrosa la parte de la epidermis, hay un aumento en el grosor, por eso es una acantosis, se cronifica este tipo de enfermedad, entonces dependiendo el diagnóstico, en qué etapa se puede llegar a interpretar, ¿no? Porque tiene diferentes etapas, lo que sería la dermatitis eczematosa. Ahora vamos con el eritema multiforme, ¿no? El eritema multiforme presenta estas imágenes, diré, características en diana. Acuérdense, en células diana. ¿Por qué digo diana? Porque tienen unas formas como si fuera tiro al blanco. ¿Okay? La parte más externa es muy rojiza, ¿no? Y la porción más interna es más blanquecina. Entonces tiene esa imagen de tiro al blanco. Esta es característica, esta imagen es característica para lo que sería el eritema multiforme. Es una reacción de hipersensibilidad autolimitada a infecciones y fármacos. Esta se asocia a diferentes trastornos. Van a ser 4 grupos. En el primero van a estar relacionados con el herpes simple, el micoplasma, la histoplasmosis. La histoplasmosis se ve mucho en cualquier parte del cuerpo, más que también en el pulmón, se ve en la piel, se ve como hay los macrófagos están llenos de histoplasmocitos, ¿no? Están fagocitándolos. También se ve en otra enfermedad como sería la lepra. Pero también tener en cuenta que el eritema multiforme puede estar asociado a una exposición a fármacos, ¿cuáles? Las sulfamidas, la penicilina, los barbitúricos. También puede estar relacionado con el cáncer, con carcinoma, linfomas.
y también con enfermedades de colágeno vascular, como sería el lupus eritematoso sistémico y la dermatomiositis, ¿no? En cuanto a la patogenia, presenta una lesión del queratinocito mediada por linfocitos T CD8 positivo, citotóxicos que se alojan en la piel, ¿no? Entonces, como pueden apreciar, en la imagen superior izquierda vemos estas lesiones bien eritematosas, ¿no? Presentan máculas, pápulas, vesículas, pueden tener hasta vesículas, ampollas, o sea, tienen contenido algunas de estas lesiones. Y esas lesiones características en diana, que son estas, ¿ok? Propias de la lesión, ¿no? En cuanto a la microscopía, hay que tener en cuenta que hay un infiltrado inflamatorio perivascular, ¿no? Superficial asociado a un edema dérmico, va a haber acumulación de linfocitos a lo largo de la unión dermoepidérmica, haciendo referencia a una dermatitis de interfase, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dermatitis de interfase, ya estaríamos hablando de lo que sería la unión dermoepidérmica, como podemos apreciar. No se llega a identificar tan bien, ¿no? Está medio difusa, hay vacuolización, como indica la flecha a este nivel, y la presencia de queratinocitos apoptóticos, que son estos bien eosinófilos, ¿ok? Que son células son células epiteliales que están muriendo, ¿no? Entonces, tiene una apoptosis, una muerte celular programada, ¿no? Entonces, todavía algunos de ellos se puede identificar en núcleo, pero muchos de ellos ya no se va a identificar en núcleo, ¿no? Cuando ya no tiene núcleo, tiene una cariorexis de destrucción del núcleo, ya podemos identificarlo como un queratinocito apoptótico, ¿ok? Ahora vamos a hablar de las dermatosis inflamatorias, ¿no? Que estas, como bien saben, son de meses a años. Va a haber cambios en el crecimiento epidérmico, puede estar los dos extremos, puede haber una atrofia, ¿no? O una hiperplasia, ¿no? Un aumento en el número como una disminución en el número celular y puede culminar con una fibrosis, ¿no? Que sería la parte ya más hialina, colagenizada, ¿no? De las lesiones dérmicas. La principal, por favor, es psoriasis, después seguida de la dermatitis seborreica y por último el líquen plano. La psoriasis, como pueden apreciar en la imagen izquierda, hay múltiples variantes, ¿no? La principal, la más común, es la psoriasis vulgar, ¿no? Acuérdense que las zonas más frecuentes es al nivel de los codos, son las zonas extensoras, ¿no? A diferencia de la dermatitis atópica, que son zonas flexoras. Estas son zonas extensoras. ¿Cuáles? El codo, la rodilla. Puede haber en la región lumbosacra también y puede estar asociado un 30% con cambios unguiales. Esa es la psoriasis vulgar común, la más frecuente. Pero hay una psoriasis eritroderma, que esta es todo el cuerpo se torna bien rojizo y es generalizado, más que todo en niños he visto. Entonces hay una asociación con este tipo de psoriasis. Otra es la psoriasis gutata. Esa psoriasis, como su nombre indica, son en gotas, están bien dispersas las lesiones y son pequeñas, a diferencia de esas placas gigantescas que se ve en la psoriasis vulgar, ¿no? La psoriasis inversa, como su nombre indica, no es una lesión típica, entonces va a presentar, en vez de tener una zona flexora como es codo, rodilla, va a tener en zonas como sería detrás de la rodilla, zona poplitea, ¿no? En la zona anterior del codo, en la zona flexora del codo y no en la zona extensora que debería estar normalmente. Por eso es una psoriasis inversa. Va a estar en flexuras como en el cuello, ¿no? Y la pustular, ¿no? Una psoriasis pustular, como su nombre indica, tiene pústulas, entonces va a haber una infección, va a haber una infección de por medio y por ende van a tener ese contenido amarillento pustular, ¿no? Que eso lo vamos a ver en una imagen macroscópica a continuación.
Ten en cuenta que esto se ve en cualquier edad de la vida, un 2% se llega a tener, el 15% puede estar asociado a una artritis, en menor medida a una miopatía, enteropatía y hasta VIH-Sida. En cuanto a la patogenia, va a haber factores ambientales, genéticos y puede haber variantes genéticas de la HLA, ¿no? Entonces, de los linfocitos, de los antígenos linfocitos humanos, ¿no? Tener en cuenta que va a haber linfocitos CD4 positivos, linfocitos helper 1, helper 7 y los linfocitos T CD8 positivos, ¿no? Los linfocitos T inducen a la proliferación de esos queratinocitos. Acuérdense que hay un incremento a nivel de la capa, hay una producción excesiva a tal punto que se deja como una placa blanquecina en la porción superficial, ¿no? Hay una replicación muy excesiva en este tipo de patología, entonces se traduce como una placa plateada, ¿no? El tratamiento va a tener inhibidores de los factores de necrosis tumoral, ¿no? Como pueden apreciar en la imagen superior derecha se aprecia lo que sería la psoriasis vulgar y en la izquierda sería ya la pustular, ¿no? Porque por lo que veo tiene pústulas bien amarillentas, ¿no? Esto ya hay que asociarlo, hay que tener en cuenta y tiene que tener un tratamiento asociado a antibiótico terapia, ¿no? Tener en cuenta que son placas de esa coloración, salmón rosado, bien delimitada, cubierta por escamas blanquecinas, plateadas, poco adherentes, ¿no? Entonces, con el roce se desprende mucho, ¿ok? Y no solamente acá, se aprecia mucho también en el cuero cabelludo. Entonces, hay que hacer ya que diferencian con caspa, ¿no? Pero ya que tenga múltiples lesiones en cuerpo, ya se puede asociar a este tipo de patología, ¿no? En cuanto a la microscopía, vamos a ver una acantosis, un alargamiento regular. Acantosis, como les decía, es el engrosamiento de la piel. Todo esto está engrosado, no es normal. Puede haber una ortoacantosis, ¿ok? Ortoacantosis, ¿dónde? En la palma de los pies, ¿ok? En la palma de las manos, en la planta de los pies, se puede ver ese engrosamiento, pero es normal de la piel. Pero a nivel de otras regiones, como el codo, región interglútea, la rodilla, no tiene por qué ser gruesa la epidermis, ¿no? En este caso se ve esa acantosis característica. No solamente eso, presenta esta elongación de las papilas, como pueden apreciar, y son regulares, todas son del mismo tamaño. Esto es característico, ¿ok? Simula un peine, porque tiene esa forma, tiene esa acantosis, acantopapilomatosis sería en este caso. Acantopapilomatosis regular, son del mismo tamaño que simula un peine. También hay una disminución, miren, del estrato granuloso. Hay una pérdida acá del estrato granuloso, no se puede identificar, debería haber una capa, aunque sea delgada, en la psoriasis se pierde. Hay aumento a nivel de las papilas, aquí se ven múltiples vasos, ¿ok? Que eso igual es característico. Y como pueden ver, esta es ya la hiperparaqueratosis, ¿no? Queratina, hay un desprendimiento, hay un incremento en la queratina. ¿Y por qué digo paraqueratosis? Porque también tiene núcleos. Entonces hay una alteración a nivel de la maduración celular. No debería haber núcleos a nivel de la capa córnea. En este caso hay, entonces es una hiperparaqueratosis, ¿no? Vamos. Continuamos con la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es muy común, ¿ok? Entonces, más que todo, tienen que tener en cuenta en el 15% de la población general hay una elevada densidad de las glándulas sebáceas a nivel de la cabeza,
frente, entrecejo, muchos de los pacientes he visto hasta en la nuca. ¿Okay? Entonces ellos ven una costra y dicen, ah, no, esto es por falta de hidratación y se ponen cremas. No, no, hay que hacerse un tratamiento especial porque hay un incremento en el sebo. La patogenia es con un aumento en el sebo, entonces ante una respuesta de andrógenos a nivel de los folículos sebáceos, ¿no? De los folículos pilosos hay mayor cantidad de folículos sebáceos, entonces hay un incremento de lo que sería el sebo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces presentan eso en la macroscopía, van a tener esa descamación característica en este tipo de lesión, ¿no? Son máculas, pápulas, sobre una base eritematosa, amarillenta, grasienta, asociada a descamación costrosa extensa, ¿ok? Y en la microscopía ya se puede apreciar igual esa cantosis, ese engrosamiento de la piel, pero esta área central está asociada a una dermatitis espongiótica, ¿no? Entonces va a haber mucho edema de por medio, tumefacción celular, esas áreas más blanquecinas hace referencia a la espongiosis que llega a tener a nivel celular, ¿no? Y por último tenemos el líquen plano. Como les decía, son las 6P. ¿Cuáles son las 6P? Que presentan pápulas, placas planas, poligonales, tienen angulaciones, las lesiones, de qué coloración purpúricas y muy pruriginosas. Por eso son las 6P. Esta es una lesión autolimitada y tiene una resolución espontánea de 1 a 2 años, pero tener en cuenta que hay una asociación con el carcinoma epidermoide. Por favor, chicos, anótense esto, es muy importante. Hay una asociación con un carcinoma epidermoide, ¿ok? Se cree que se puede originar de un líquen plano, entonces puede evolucionar ya con atipia citológica, pleomorfismo nuclear, alta relación nucleocitoplasmática, elevado índice mitótico, ¿ok? Que esto ya nos orientaría a una lesión maligna, ¿no? Un carcinoma escamoso, carcinoma epidermoide, este, pudiendo llegar a ser queratinizante como no queratinizante. En cuanto a la patogenia, va a haber una alteración de los antígenos de las células epidérmicas basales o en la unión dermoepidérmica, que este es el desencadenante ante una respuesta de los linfocitos T citotóxicos, especialmente los CD8 positivos. Entonces, como pueden apreciar, tienen esa imagen en placa y presentan esta red característica, esta red blanquecina, ¿ok? Entonces, esas rayas, ¿no? Esos puntos, esas líneas blanquecinas, las llamamos estrías de Wickham, ¿no? Que son, se crean en zonas de hipergranulosis. Entonces, esto mucho nos orienta al líquen plano. En cuanto a la microscopía, es muy inespecífica, ¿no? Porque es otro tipo de dermatitis de interfase. Ya hemos visto dermatitis de interfase, esta es una más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Un denso infiltrado inflamatorio, linfocitario, a lo largo de la unión dermoepidérmica. Entonces, ya podemos asociarlo a una dermatitis de interfase, ¿no? Cuando hay una alteración a nivel de la unión dermoepidérmica, ¿no? A nivel de esta unión, entonces, por ejemplo, en esta área ya puedo ver que hay una vacuolización a nivel de la unión, ¿vale? La presencia de queratinocitos, disqueratinocitos apoptóticos, los que hemos visto bien eosinófilos, ¿ok? Entonces, presentan estos queratinocitos basales, muestran una degeneración, necrosis, apoptosis, hay muerte de estos queratinocitos basales, pero si están a nivel de la superficie de la dermis papilar, ya los llamamos los cuerpos coloides o de Cibaté, ¿no? Entonces, eso igual es característico. Miren, hasta hay un hemosiderófagos, ¿ok? Miren a este nivel. Y estos son los
cuerpos coloides de Cibaté. ¿Okay? Eso es característico. Y como les decía, esta es la granulosis, ¿no? Que está ausente en la psoriasis. Esa capa, la granulosa, no está en la psoriasis, ¿no? Eso quiero hacer énfasis con esta imagen. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Yo les traigo acá el libro de Maquis, ¿okay? Que esta es la Biblia del dermatopatólogo, ¿no? Ya para la subespecialidad de patología y con muchos dermatólogos es el libro más importante, el Maquis, ¿no? Obviamente, si alguno quiere hacer profundizar sobre el tema, me dice, yo lo tengo digital el libro y se lo puedo pasar, ¿no? Entonces, no hay problema, me escribe por privado. Ahora, eso sería todo. ¿Tiene alguna duda, pregunta?